por la sintonía de radio Israel. Estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas, en la dirección y conducción por la Ajoyot Celia Casanova Manzana. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Shalom, bendiciones para cada uno de ustedes, Ajim, Ajayot, con el permiso del cielo y con la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Hamashiach, y con la autoridad del Roe Manuel Alejandro Díaz y la More Sonia Briseida Quijano, me dispongo en este momento para dar este estudio que gracias a Hashem me permite. Hashem les guarde. Bueno, vamos a orar por el estudio. Bendito eres tú, Padre Celestial, Rey Soberano del Universo, Abacados. Te doy gloria y honra a ti, Rey de Reyes. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que derramas sobre mis hermanos, sobre mis hermanas y sobre tu sierva, Padre Celestial. Que en este momento, Padre, sea usted quien hable a través de mí, Padre, que sea el Ruach HaKodesh, Abacados, y que toda palabra sea fructífera, que caiga en tierra fértil, Padre bendito. Te doy toda rabá a ti, Padre Celestial. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemisbotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de tu Torah. Amén. La parashá de esta semana es Vaikra y llamó. Vamos a dar lectura. Es Vaikra, Levítico capítulo 1, versículo de 1 al 5, y termina en capítulo 26, versículo del 6 al 7. Vamos a dar lectura. Y llamó Moshe y habló Yahweh con él desde la tienda de reunión o el Moed, diciendo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos: cuando un hombre de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda del ganado, de la manada o del rebaño. Si un olam es ofrecida de la manada, será macho sin defecto, él lo ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión. Él la ofrecerá de su propia voluntad para Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Bueno, en esta parashat, si le seguimos leyendo, nos habla de ofrendas, de las korbanot.
Entonces, nos está hablando de ofrendas de sacrificio. Entonces dice que Yahweh llamó a Moshe para comunicarle las leyes de los korbanot, ofrendas. Entonces nos damos cuenta que Vaikra quiere decir él lo llamó. Y la frase nos dice, lo llamó y le habló desde el tabernáculo. Podríamos interpretar que Elohim estaba dentro del Moel del templo construido. Y Moshe fue al interior para escuchar las palabras de Hashem. Pero no es así. Los Jajam nos enseñan que Elohim llamó a la Neshama de Moshe Rabenu para que su alma se elevara hacia la tienda de la asignación, que es un espacio en el mundo espiritual reservado para los Adikim. Entonces dice que Boreolam llamó a la Neshama de Moshe Rabenu. Por ejemplo, nosotros hemos sido llamados por Hashem y hay hermanos que están siendo llamados para un gran ministerio. Amén. Pero debemos de saber que cada llamado tiene un sacrificio y como cual, bueno, un sacrificio que para muchos dijeran, no, pues sí es un sacrificio. Un ejemplo de esto es por decir, cuando una persona deja de hacer cosas inadecuadas delante del Eterno, como, no sé, ir a bailes, el comer cerdo, el no decir malas palabras, el no estar en lugares en donde habitan pues todo tipo de acciones negativas. Eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú por amor al Eterno, pues dejas de actuar de esa forma. Entonces, el Eterno eligió a la tribu de Leví. Y sabemos que los levitas fueron llamados por Boreolam para Coanim, sacerdotes, quienes se encargaban de los servicios del tabernáculo. Entonces, desde que el hombre se separó del Eterno, Hashem proveyó que el hombre se pudiera acercar nuevamente a Boreolam a través de un corbanot. Nos damos cuenta que desde el comienzo Caín y Abel presentaron ofrendas. Unos presentan una ofrenda minjá y el otro presenta una ofrenda olam. Pero presentaron un corbanot porque era una forma de expiación y acercarse al Eterno. Lamentablemente, uno presentó su ofrenda de buena calidad y el otro no. Y esto lo vemos en Bereshit, Génesis 4, versículo 3 al 5. Y le vamos a dar lectura. Bereshit, Génesis 4,
del 3 al 5. Y dice: Y sucedió pasados los días, trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda para Yahweh. Y Hebel trajo del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Hebel y su ofrenda. Pero a Caín y a sus ofrendas él no consideró. Caín se llenó de enojo y su rostro decayó. Entonces, vemos que desde esa época Yahweh había puesto las corbanot, esas leyes, de presentar una ofrenda delante del Eterno. En muchas ocasiones nos presentamos delante de Hashem con dolor, pero no con arrepentimiento, porque no cambiamos nuestras acciones. Cada vez que nos arrepentimos debemos de actuar diferente, con calidad, y esto se dice con kavaná, arrepentimiento verdadero. Ajá. Porque muchas veces decimos: Padre, perdóname, ya no vuelvo a pecar, ya me voy a portar bien, pero ¿qué pasa? Vuelven a hacer lo mismo. O sea, no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque no cambian de acción. Entonces, en Baikram, capítulo 1, versículo 3, dice: Si un olam es ofrecida de la manada, será macho sin defecto. Él lo ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión. Él lo ofrecerá de su propia voluntad para Yahweh. Dice que si venía una persona con ofrenda al templo, tenía que llevar un animal para el sacrificio. Y esto era que la persona transfería los pecados al animal que estaba presentando delante del tabernáculo. O sea, que le transfería sus pecados. Para que nosotros nos podamos acercar al Eterno, obviamente en esa separación que hubo en el Gan Edén, nosotros para poder expiar nuestros pecados necesitamos a alguien, una víctima, que pague el precio precisamente por nuestros pecados, para poder ser expiados. Entonces, por eso el Eterno utilizó diferentes ofrendas. No precisamente todas las ofrendas se trataban de sangre. Por decir, la ofrenda minjá. Eso quiere decir que esta ofrenda es de harinas de vegetales y de aceite. La persona que se presentaba con una parte de harina ante los Coanim para expiación de sus pecados. Y eso lo vemos en Levítico 5:11. Este tipo de ofrendas que dio el Padre eran como por estatus, y es que Hashem es perfecto. Por ejemplo, las personas que tenían solvencia económica, que poseían bienes, presentaban un animal ovino, mientras que las otras personas, un poco menos de solvencia de bienes, presentaban delante de los Kohanim un pichón, y las personas que no tenían esa posibilidad presentaban la décima parte de lo que comían, y esto era el harina. Vemos algo muy importante, que nadie se podía presentar con las manos vacías. Todos tenían que presentar las diferentes ofrendas, ya sea a través de vegetales o de sangre, para poder ser expiados por sus pecados.
Pero miremos qué clases de pecados se podían expiar y las diferentes ofrendas que se hacían, porque no todos los pecados eran expiados. Había pecados que no tenían ninguna condición, ninguna ofrenda, ningún corbanot para poder ser condenados. Y esto eran los pecados caret, que son pecados no perdonados y pecados que llevan a pena de muerte. Eran pecados imperdonables. Por ejemplo, cuando una persona hace con intención o peca con intención. Y es cuando una persona peca por intención, ya sabiendo que existen reglas que ha puesto Hashem, y aún así sigue pecando y pide perdón, pero vuelve a pecar, entonces esa persona ya tiene pecados que no tienen ninguna forma de ser perdonados. Dentro del Sanedrín, en aquellos entonces, de esta forma, es que les daban pena de muerte. Entonces, cuando hallaban a alguna persona culpable, la persona tenía que ser lapidada, apedreada, ejecutada, azotada. Por eso dice Saulo de Tarso que la paga del pecado es muerte. Y esto lo vemos en Romanos. Romanos, Romanín 6:23. Vamos a dar lectura. Dice, porque la recompensa del pecado es muerte, mas se recibe Hayei Olam, vida eterna. Gracia de Yahweh en unión con Mashiach Yahshua, nuestro Adón. Entonces nos damos cuenta que había diferentes sacrificios. Vamos a empezar a hablar de la ofrenda Olam. Vamos a hablar de la ofrenda Hatat, de la ofrenda Hashan y de la ofrenda Minja. Y había otra ofrenda que era Shelamim. Estos eran los diferentes tipos de ofrendas de Korbanot. Pero antes demos lectura en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro, Petrus Kefa Alep, capítulo 1, del 18 al 20. Y dice, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de sus despreciables, de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero, como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio de Mashiach,
como un cordero sin defecto o mancha. Kefa se refiere a una ofrenda de rescate y dicen que no te rescataron con oro ni joyas de plata. Kefa era un judío y sabio sobre los tipos de korbanot. Entonces nosotros no fuimos rescatados con joyas ni con oro. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Mashiach. Una cosa es cuando una persona peca por ignorancia y otra cosa cuando la persona peca intencionalmente, cuando sabe la verdad pero actúa. Un ejemplo, cuando hay una muerte provocada y otra cosa es cuando hay una muerte accidental. La muerte que es accidental no lleva tanto castigo aquí en el mundo, jurídico y penal, como aquella que es con alevosía. Por eso dice la palabra que Hashem no puede ser engañado porque mide la intención del corazón. Y esto lo vemos en Jeremías. Jeremías Yirmeyahu 17:10. Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos lo que sus obras y su conducta merecen. Amén. Dicen los Jajam que cuando una persona actúa erróneamente, tiene conocimiento y peca y pide perdón, y así se la lleva pidiendo perdón y perdón constantemente a Hashem, pero no cambia de actitudes, la persona, pues ya no lo va a perdonar Hashem porque nada más habla, habla, pero no actúa. Ujú. Entonces, acabamos de leer en Primera de Pedro, en donde nos hablas de la preciosa sangre de nuestro Mashiach. Dentro de la sangre está el alma, y es por eso que nosotros no comemos la sangre. Y esto lo vemos en Vaikra 17:11. Vamos a darle lectura. Vaikra Levítico 17:11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Por esto dije a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre.
Entonces nos damos cuenta que hubo una ofrenda de rescate precisamente con la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach. ¿Y qué es lo que estaba dando en su sangre? Su alma. Estaba dando su alma. Vemos que hay un alma que se entregó para comprar las almas de toda la humanidad, pero solamente son redimidos y comprados aquellos que tienen una verdadera Teshuvah. Cuando una persona acepta a Mashiach, hace Teshuvah, tiene que hacer cambios, hacer arrepentimiento verdadero y hacer un sacrificio por cambiar nuestra forma de ser, nuestra conducta. Veamos los tipos de ofrenda. Ofrenda Olam era precisamente para expiar los pecados que a veces se cometen, por ejemplo, malos pensamientos, robar cosas indebidas, hacer cosas indebidas. Entonces, la ofrenda Olam, donde se, es donde se llevaba el animal y se quemaba totalmente y nadie podía consumir de esta ofrenda. Tenían que ser consumida por el fuego en su totalidad. La siguiente ofrenda es Hatat, y esta ofrenda eran ofrendas por equivocaciones, por, des, por, por pecados que se hacían sin culpa. Por ejemplo, tocar a un muerto, contaminarse con un ídolo. La persona era aislada en lo que investigaban lo sucedido. Y esto lo hacía el Sanedrín, pero al darse cuenta y se daban cuenta que el pecado era intencionalmente, pues tenían que investigar. Esto lo hacían los del Sanedrín. Ellos eran quienes se encargaban de investigar y pues ya ellos sabían si lo encontraban culpable o inocente. Ajá. La ofrenda Asha era, era todas las ofrendas por equivocación o pecado sin culpa. Pero vemos que la ofrenda Olán, esta era consumida por el fuego en su totalidad, ya que por medio de esa expiación se quemaban los pecados, toda esa grasa que se quemaba, todo ese humo que subía delante del templo era para expiación de los pecados. ¿Por qué? Porque como era todo consumido por el fuego, pues ahí se quemaba el orgullo, la amargura, malos pensamientos, ira, enojo, ayinará, leshonará. Y por medio de este corbanot, la ofrenda olá, es una ofrenda de ascensión o de elevación. El Eterno no ve el estatus, ve el sacrificio y la buena intención del corazón, la calidad. La siguiente ofrenda es la ofrenda Shelamim, y esta era la ofrenda de paz, de Shalom. Cuando una persona quería agradecer al Eterno, simplemente quería dar gracias, y esta ofrenda atraía el Shalom para la persona. Y esto lo vemos en Primera de Reyes
8:63. Primera de Reyes, Melahim Aleph 8:63. Para el sacrificio de ofrendas de Shalom que Salomón ofreció a Yahweh, él ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa de Yahweh. Entonces, esa es un ejemplo de una ofrenda de Shelamim, ofrenda de Shalom. Todos estos korbanot eran para tener un acercamiento con Boreolán y darle las gracias, y eran korbanot que funcionaban cuando eran pecados involuntarios. También habían pecados que no tenían perdón, porque eran pecados con mala intención. Y por ende venía lo que era Karet, la pena de muerte definitiva. En diferentes medios, la lapidación, azotes y precisamente. Y esto es lo que precisamente recibió nuestro Mashiach Yeshua. Él pagó por nuestros pecados y por nuestras culpas. Esta era la ofrenda Peshaim, los pecados que no tenían perdón. Y esto lo vemos en Isaías 53:5. Isaías Yeshayahu 53:5. Y él fue perforado por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra Shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Entonces, por esto no quiere decir que Mashiach ya pagó nuestros pecados y podemos estar pecando constantemente, no, para nada. Vemos que Yeshua fue azotado y cargó con cada una de nuestras culpas, con cada uno de nuestros pecados. Él entregó su alma y nos compró con su preciosa sangre. Entonces, lo que nos corresponde hacer nosotros es remediar nuestras actitudes, el que tengamos y el que hagamos cosas para bien, que actuemos de una forma adecuada. Tenemos que cambiar nuestros actos y hacer teshuvá. Pues ya que la persona que peca constantemente y no hace teshuvá, esta persona que peca por gusto, por placer, va al Geinón. Sabemos que no somos perfectos, que tenemos errores, pero podemos llegar a la perfección si cambiamos
nuestra forma de actuar y pensar con la ayuda de nuestro Mashiach Yahshua. Al hacer un sacrificio perfecto, la conducta también tiene que serlo, porque si hay mala conducta, echamos a perder nuestra comunión con el Padre Celestial. Mucha gente hoy en día tiene miedo de lo que se ve y de lo que se vive, pero no hay cambios, no hacen cambios. O sea, tienen el temor, pero no quieren hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo cosas que le gusta a la carne. O sea, ir a bailar, ir a tomar, ir a, no sé, a muchas cosas, como ir a rodeos, como ir a conciertos de X persona, ¿no? Entonces, de cierta forma no hay temor, porque si tuvieran temor, pues dejarían de hacer cosas negativas. En ocasiones le tememos más a una enfermedad que a Elohim propio, quien tiene el control de todo y es el único que nos puede salvar. Siempre y cuando hagamos teshuvá, cambiemos nuestra forma de actuar y tratar de hacer el bien todos los días. Cuando hay culpa, pero haces teshuvá, el Eterno mira tu corazón y el Eterno mira el corbanot de Mashiach y te redime. Porque se da cuenta de que en verdad quieres cambiar tus actos. Entonces, como les decía, muchas personas pide perdón y todavía dicen, Dios está conmigo y Dios va delante de mí, porque sé que me ama, porque sé que me quiere, pero pues están en pecado y a pesar de que tú les comentas, eso no le agrada al Eterno, no le gusta que te comportes de esa forma, pero dice, ¿qué dicen? Pero es que a mí sí me gusta, a mí me gusta hacer esto y no quieren cambiar su forma de vivir. Entonces, lo que Hashem Abacadosh quiere en estos días, quiere que le ofrezcamos corbanot de rectitud, de hacer cosas buenas que le agraden a Abba Yahweh. Pedir perdón a Hashem no es suficiente. Hay que humillarnos delante de Él cuantas veces sean posibles, a diario, porque pues a diario estamos, pues llegamos a tener uno que otro mal pensamiento, el decir tal vez una palabra, pues por equivocación mala, ¿verdad? Tenemos errores. Entonces, debemos de cambiar nuestros actos, nuestra forma de vida. Yahweh es misericordioso y en estos tiempos de aflicción debemos de buscar la rectitud y hacer el bien, dice su palabra en segunda de Crónicas. Vamos a leer.
Segunda de Crónicas, Tibreija, Yamin Bet, capítulo 7, versículo 14. Entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo iré desde los cielos y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué dice? Si mi pueblo se humillare y retorna a mí, yo los perdono. Lamentablemente mucha gente pues no quiere escuchar, no quiere abrir esos oídos para escuchar esta promesa que Boreolán ha hecho. Entonces, cada vez que hacemos o actuamos incorrectamente se apaga una chispa divina dentro de nuestro ser. Mas sin embargo, cuando actuamos con rectitud, nos llenamos de esa luz divina. Debemos de santificarnos y guardarnos para poder agradar a Abba Kadosh. Cada que nosotros nos conectamos con Abba Yahweh y pedimos perdón y tratamos de tener una vida con rectitud, ese sacrificio lo ve Hashem y la plegaria sube como olor fragante delante de Elohim. Y esto nos ayuda a tener una convicción con el Padre Celestial. En estos tiempos no existe un Bet Hamikdash, un templo como tal, para hacer korbanot, pero nuestro cuerpo es el templo, y esta la vemos en Primera de Corintios, Corintín Aleph, capítulo 3, 16. ¿No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh y ustedes son el templo. Entonces, nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el templo en donde debemos de ofrecer los korbanot. Debemos de tratar y cuidar nuestro cuerpo de tal manera que agrademos al Eterno. Nuestros actos y pensamientos sean agradables delante de Hakadosh Baruj Hu. Esta es la korbanot hoy en día, tratar de andar y ser rectos. Hoy Yahweh nos dice que presentemos nuestro korbanot en el templo donde habita nuestro Neshama, pues sabemos que el alma que habita en cada uno de nosotros le pertenece a Boreolán. Solo nos la ha prestado para cumplir con su propósito. Pero al final sabemos que cada Neshama tiene que retornar a Yahweh. Estamos hablando de una Neshama con rectitud. Y esa es la que va a volver hacia el Eterno. Siempre y cuando la persona haga el bien y agrade a Hashem para poder encontrar favor, gracia y perdón delante de Elohim y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues ese es nuestro estudio Ajin Ajayot Shawatop. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.